nada, que tenemos el gusto de contar aquí en los estudios de Planeta 2013, en Conciencia Planetaria, a Luis Jiménez. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí en México. Gracias a ti. Dado que él es de Málaga, un hermano de España, y quien está inmerso dentro del ámbito del conocimiento hermético, así tal cual. Hay pocos exponentes vivos con esta tradición y nos da muchísimo gusto que personas como él, tan completas, que están inmersos en la tradición hermética, en la astrología, en la cábala, incluso la alquimia, el simbolismo antiguo, yo diría que bordea en esta parte de lo que son las luces de la Edad Media, que sin duda se van mucho más atrás del Renacimiento, sí. Y es justamente el esplendor del elemento gótico, precisamente de la escuela árabe en Europa. Así es. 1200 casi estamos hablando, 1300. Podríamos decir que entre el 1000 y 1200 es donde se acrisola un conocimiento que es la consecuencia de, por un lado, la traducción de los viejos manuscritos, tanto griegos como incluso egipcios, ¿no? Sí. Y el punto de fusión entre la cábala hebrea, por un lado, todo el misticismo sufí, todo el conocimiento que tiene que ver con el gnosticismo, y en esa amalgama de conocimiento del cristianismo con el Islam y todo lo que tiene que ver con su sabiduría interna y todo el proceso de planteamiento cabalista, empieza a nacer una visión muy completa que va a favorecer el esplendor de lo que fue Al-Ándalus. Algo que es muy importante, que de repente tanto los historiadores como los que son quienes revisan el golpe de la transformación de nuestra cultura, de repente van muy rápido con las etapas modernas y posmodernas, sí. Y se olvida muy poco dar crédito a un periodo que, aunque es muy corto, sin este periodo no se explica todo lo demás, y es precisamente el periodo andaluz. Andaluz, sí. Y tiene mucho sentido porque justamente durante este momento son establecidos estos intercambios culturales tan importantes, y un crisol que va a definir, entre otras cosas, el pulso del arte constructivo gótico. El lenguaje que hoy hablamos, de hecho, se deriva precisamente de estas mezclas, que es el castellano, mal dicho español, porque en realidad es de Castilla, de una región muy particular, y que ha sido el intercambio de los saberes que significan, pues te puedo decir, casi 1000 años después. Sí. 1000 años después, lo que se tejió ahí en Andalucía sigue tan vigente ayer como hoy. Bueno, podríamos decir que la ciencia hermética, que es la ciencia de la naturaleza, claro. de la ciencia con conciencia, que por encima de todo lo que plantea es el autoconocimiento, el desarrollo integral de la fusión entre la conciencia de uno mismo y de la naturaleza como un todo. Es algo que siempre ha estado presente en la humanidad. Lo que ocurre es que hubo como dos tendencias, ¿no? Nosotros hablamos de la tendencia química, que viene de Kem, de la Tierra Negra, ¿no? Y la tendencia médica, que viene de los medos de Persa, ¿no? Podríamos decir que la ciencia química es la ciencia que contempla al alma como la verdadera dimensión del ser. Y la ciencia médica establece que el funcionalismo corporal bioquímico es de la propia naturaleza biológica de la entidad. Que después se van a convertir en una continuidad de esta arquitectura griega, en donde por un lado está el racionalismo aristotélico y por el otro lado está la hiperconectividad platónica. Que después el Renacimiento lo hace muy bien, definiendo esta arquitectura mecanicista, funcionalista, descriptiva, y que después va a terminar con estos grandes trabajos que son Augusto Comte, con este pensamiento racional que se mantiene hasta la fecha, siendo la vertiente de la ciencia, pues, empirista. Empirista. Podríamos hablar de paradigmas, ¿no? Entonces, digamos que el paradigma reinante no es el único paradigma. ¿Verdad? Y el más antiguo no es el actual. Y el actual es la consecuencia de una determinación que en una fecha fatídica como es el 1492. Sí, el
llamado que ni es de descubrimiento, porque No, ya para los nada. vikingos ya habían llegado aquí 300 o Pero- 400 años antes, pero fíjate- y los chinos antes por el paso de Bering. Por supuesto. Pero fíjate que es un movimiento limitante que Ujú. nace de la necesidad de control desde una cosmovisión que intenta por todos los medios que no haya un pensamiento individualista. Ahí Es decir, está. que no se fomente el desarrollo personal, que no haya una individualidad consciente. Entonces, retomar estas líneas sería entonces el reencuentro con el naturalismo, Por supuesto. con la universalidad que tiene que ver con la comprensión del universo y sus diferentes capas, Así es. pero lo mejor, aquello que te produce hacer una conexión trascendente contigo mismo, con la naturaleza y con el universo. ¡Qué maravilla! Los alquimistas hablaban del unus mundus, Ahí está. es decir, de la conciencia haciéndose consciente Sí. en uno mismo, ¿no? Sí, Y por ende, la naturaleza se apercibía a sí misma a través de la conciencia de un ser humano. claro. Cuando el ser humano se apropia de la conciencia y se determina consciente como un elemento separado de la naturaleza, se crea un cisma y es el caos en el que vivimos en este momento. Bueno, por supuesto. De hecho, hoy la cultura urbana, que de alguna manera se pretende decir moderna, Sí. está completamente atrasada, yo diría, en un caos que favorece al caos y en el cual nos confunde a todos. Bueno, había un desarrollo de la tecnología, de hecho... Nadie lo niega, muchas gracias. Gracias. A todo este desarrollo tecnológico. Sin embargo, la tecnología no ha ido pareja de la conciencia y el uso de la tecnología se está centrando en el materialismo más duro, Sí. en la ambición más concreta que hace que se pierda la verdadera dimensión del ser, ¿no? Claro, imagínate por dónde marchó esta aventura de tecnología, la guerra y el porno. Claro. Y la diversión, es decir, Sí. qué derroteros. Pero sin embargo, bien usada, como en este momento, pues estamos dejando Por esta supuesto. entrevista enlatada para que después la podamos compartir con cientos de amigos y que puedan hacer contacto con tu trabajo, que también es menester del objetivo de esta charla. Bueno, mi trabajo ha sido recuperar de la obra de un gran iniciado, que es Edward Bach, Edward Bach. toda su trascendencia iniciático, alquímica, hermética, El famoso de las flores de Bach. El famoso de las flores. Lo que pasa es que, claro, cuando se habla de las flores se pierde la verdadera dimensión simbólica del trabajo de Edward Bach. Bach no trabaja con flores, trabaja con coagulaciones lumínicas de arquetipos, Está trabajando con fluidos, con fluidos, con luz. con luz, con energía pura. Y digamos, ese procedimiento es un procedimiento alquímico ancestral, Que ya lo hacía Paracelso. por supuesto. Y Bach es conocedor de la obra de Paracelso a través del Círculo de Cooper o del Club de Cooper. Sí. Y al mismo tiempo Bach es un gran maestro masón de dos logias de Londres. Sí, y por ahí dicen que de los altos grados de las logias, de los círculos. De York, De era York. de York. Sí. Así es. Bueno, Luis Jiménez aquí está sentado, charlando muy tranquilo, pero él es de Málaga, España, es titulado superior en naturopatía. Les voy a compartir su currícula, que conste No, para por que favor. no digan, y usted se aguanta, espérese. Experto en esencias florales, ideólogo, director de la Escuela Andalusí, autor de los textos Humanidad y Flores de Bach, Tipologías y Flores de Bach, La teoría de estructuras, Mística urbana, coautor de fichas florales para niñas y niños, Clínica y terapia floral, Teoría de las estructuras, coautor junto con Eduardo Greco y Luis Juan Bautista, precisamente de los mayores, yo diría, expositores en las flores en este texto de Edward Bach y Marlowe Books. El amor como mete camino de perfección en Índigo, prescripciones de Edward Bach como preparaba y formulaba sus esencias. Ese casi lo leímos todos, Sí. ¿no? Fue casi como de base. Nosotros que somos psicoterapeutas holísticos, Que- nos lo chutamos. También tiene este Cúrate a ti mismo, que participa con Edward Black, en el que revisa Edward Bach y Charles Daniel Mary Tabor, Enigma y Misterio, y también Proyecto 12, que es una obra filosófica artística en soporte digital y papel fondo azul, una agenda tipológica, que es la Escuela Andalusí para el 2011. Es Premio Nacional de Investigación José Castro por la presentación de un trabajo titulado Modelo de Estructuras Psicoenergéticas Emocionales. Pero ya, ¿no?
Ya vamos a terminar. Expresidente, miembro fundador de la Comisión de Terapia Floral, miembro del Comité de Organización de un Consejo Nacional en España, ha participado como ponente y de Comité Científico de Congresos Internacionales, y en 2007 crea la Escuela Andalusí y comienza desde el 2008 una nueva actividad docente. Y este texto que tengo en las manos, ya lo ojeamos, amigos, y realmente es un agasajo, se llama Terapia Floral Evolutiva. Terapia Floral Evolutiva, a ver si lo podemos tener de este lado, Lalo. Y créanme que es un texto que está bastante interesante, ahí está, que tiene que ver con el manejo, yo diría, integral de la esencia y los fluidos. Así es. Y no necesariamente de estas, de los 36 remedios. 38. De los 38 remedios de Bach, que bueno, sí, obviamente tiene que ver eso, pero obviamente va más allá. Y vean ustedes, ya la portada nos habla mucho de las definiciones de lo que son la arquitectura de la energía, las esencias de este corte pues hermético y alquímico, es decir, esta base 1-3, 1-3-4-7, 1-3-4-7-12, que son precisamente pues los modelos más importantes del pensamiento, yo diría, andaluz, precisamente. Muchas gracias por traerlo aquí. Y de esto se trata también el taller. Sí. Bueno, nosotros por encima de todo lo que hacemos es una interpretación de la obra de Edward Bach desde el conocimiento hermético, desde la alquimia, y lo hemos fusionado con la visión analítica que hace Jung al fusionar el psiquismo humano con el proceso de individuación relacionado con la alquimia. Es decir, el ser humano tiene un sentido en el planeta. Ahí está. Y la enfermedad tiene un sentido como un elemento que forma parte de la dualidad, salud, enfermedad, como un todo, sí, que fomenta la evolución. Yo decía el otro día en una clase que evolucionar, vamos a evolucionar todos. Sí, de alguna manera este empuje ya lo traemos en nuestra estructura. Ahora, hay dos maneras y esa la elige uno. Se puede evolucionar a través del amor o a través del dolor. Por las buenas o por las malas. Sí. Pero todos cambiamos. Efectivamente. Entonces, digamos que la enfermedad es algo desconocido desde el punto de vista del modelo evolutivo que plantea esta escuela, que es la Tierra. Y se le ha trasladado la idea de que la enfermedad es algo negativo, que no tiene ningún sentido, excepto fastidiarnos la vida, ¿no? Entonces Edward Bach plantea claramente que la enfermedad es una oportunidad, la posibilidad que tiene el ser de recuperar la conexión con su propia dimensión trascendente, que es el alma, según Bach, ¿no? Claro, porque al final en el pensamiento andaluz, que recupera este pensamiento antiguo de la escuela griega, sí, y los griegos finalmente la recuperan de los babilonios. Sí. Así que no viene por la parte de Europa, sino directamente el Medio Oriente. Podríamos decir que toda la ciencia hermética, desde un punto de vista simbólico, nace en Alejandría, ¿no? Ahí está. Y un poco más tarde en Fez hay como una especie de pero ya son los fusión. Ptolomeos y ya es tardío. Bueno, pero la verdadera dimensión se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Es verdad. Sin embargo, donde se vuelve a recuperar con la Escuela de Traductores de Toledo, la propia Escuela de Traductores de Córdoba, donde se vuelve a aglutinar un conocimiento realmente extraordinario. Donde estás hablando de Averroes, de supuesto, los cabalistas Pico de la Mirándola y de todas estas grandes mentes luminosas que entregaron los fundamentos que 1000 años después van a estar vigentes. Sí, bueno, es como que decía Jung que la psicología había perdido el alma. Ahí está. Y dijo Bach, prácticamente contemporáneo, que la medicina también. Es decir, nosotros para vivimos, convertirse en el comercio, claro, de cómo perder la salud en lo más pronto y con el nosotros mejor vivimos, dinero. yo digo, ¿no?, que vivimos en un universo desalmado. Sí, y la recuperación del alma a través de la expresión natural como un elemento fundamental de la conciencia humana es algo que tenemos que desarrollar. Entonces, hay una vía. Nosotros proponemos una vía que es a través de un modelo, que es el modelo de la Escuela Andalusí, que es la fusión de la mayéutica socrática con la terapéutica de Edward Bach, con la analítica de Jung,
Sí. Y con nuestro trasfondo andalusí alquímico hermético, ¿no? Con todo eso hemos creado pues lo que denominamos terapia floral evolutiva, más que nada por diferenciarla de la aplicación de remedios florales de de todo forma lo demás, que al sintomática. final cómo aplico yo un remedio Claro, para una serie de síntomas. así es. Pero finalmente los síntomas no te van a hablar muy bien de lo que los origina. Para nada. Finalmente son efectos. Mira, Somos nosotros los que promovemos los desequilibrios y por eso nos enfermamos. Se somatiza el desequilibrio. Así es. Nosotros decimos que trabajamos con almas. Ahí está. Y lo que intentamos es que esa alma se conozca a sí misma. No vamos a eliminar el síntoma, porque el síntoma es una vía de comunicación entre el alma y la persona. Te habla. Te habla. Dice. Y si tú miras el síntoma desde una perspectiva simbólica, a partir de ahí vas a tener una información genuina, útil, que te va a ayudar a seguir en tu camino como el único responsable de tus actos. Claro, y sobre todo mover el caos como una herramienta útil. Bueno, porque muchas veces como que el caos, no queremos ver claro, la sombra, no queremos ver la enfermedad, no queremos ver lo que no entendemos y nos confunde, pero justamente el volverse maestros del caos es justamente lo que el terreno andaluz propone y los alquimistas es igual. Aceptar lo que es. Ahí está. Aceptar la realidad además tal como es. Y lo que es te aporta la capacidad de ampliar la habilidad para vivir de acuerdo a ello. Que es mucho más efectivo. Sí. Venga, bueno, para los amigos que van a ver estos videos en España y en Europa, ustedes tienen ahí ya unas jornadas hermético-alquímicas de la Escuela Andalusí, muy pronto, ahora en el mes de julio. En el mes de julio, sí. Bueno, es una forma de, podríamos decir, rescatar la ciencia hermética, sí, y colocarla donde se merece. Entonces, bueno, volver a destacarla, sí, la importancia que tiene como síntesis. Y en este caso está centrada en la ciencia médica y qué le debe la ciencia médica a la ciencia hermética. Todo. Sí, pero bueno, eso la mayoría de la gente ahí no lo conoce ni siquiera. Entonces, bueno, pues hemos invitado a dos grandes alquimistas de verdad, de los que todavía hacen oro potable, pues Luis Silva y Álvaro Remiro. Okay. Luis Silva ha sido premio nacional con una serie de trabajos de traducción y su última obra es La alquimia, la piedra filosofal, ¿no? Que es un libro emblemático donde los haya, porque con un lenguaje muy sencillo tiene la capacidad de devolver la magnitud profunda que tiene algo que se ha visto siempre como un elemento, digamos, de mítico, ¿no? Es decir, como inexistente y imposible de que pudiera tener una realidad cotidiana, ¿no? Y luego Álvaro Remiro, que es el alquimista de la Escuela Andalusí, que es el que elabora los remedios alquímicos. Todo esto va a ir de la mano con una serie de actividades, como pues, una exposición de pintura simbólica, va a haber una serie de conciertos, otros ponentes que están ligados al mundo científico, como el don Camilo y Jorge Lirola, que son ambos doctor en filología semítica, ni más ni menos. Y que van a hablar, por ejemplo, Jorge Lirola va a hablar del médico filósofo, es decir, que en Al-Ándalus no se diferenciaban las ciencias de las letras, unas y otras, sino que se estudiaba el arte, que llevaba implícito la matemática, como la astrología, como la filosofía. No había ese divorcio en nuestra cabeza, para nada. En donde hoy es muy pernicioso en las universidades las facultades de las ciencias exactas, las facultades de las ciencias sociales, ¿cuál? Si es una sola realidad. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando recuperar, además de la mano de grandes personalidades en la materia, que nos van a trasladar una idea muy clara. Vamos a intentar que sea lo más amena posible, pero con el rigor que esta ciencia se merece. Y durante 4 días pues vamos a estar en Málaga, pues además con una particularidad. Las clases magistrales serán de 9 a 1, y las actividades más de un orden lúdico y más artístico, de movimiento, por la noche, vivencial, ¿no? Vivencial, por la noche. Es el canto, la danza, la poesía. Y un trío de magia hermética que van a realizar una serie
no sé cómo denominarlo, ¿no? De actos mágicos. Sí, es una especie de prestidigitación con un manejo óptimo de sustancias. Sí, pero así es. Haciendo ver, parecer este efecto de los cambios, ¿no? Ellos le llaman magia metamórfica. Interesante el tema. Bueno, yo no me voy a aguantar leerles este pedacito sobre lo que ha escrito Luis Jiménez. Es el capítulo 3, los 7 ayudantes. Antes de irnos una pausa, para seguir colocando ahí para ustedes cómo contactar con estas tareas, estas labores. Ahora te propongo una cosa, pero después del corte. Y dice: estas parcelas herméticas de la obra de Bach, que están directamente hermanadas con la alquimia, fuente de inspiración y desarrollo de la gran obra de este hombre. Como ya hemos explicado en anteriores capítulos, los textos de Bach son una actualización del hermetismo iniciático que él mismo intentó integrar en la sanidad de la época a través de la evolución de la homeopatía, o tal vez debiéramos decir de la recuperación de la espagiria al amparo de los logros de Samuel Hahnemann, que por cierto fue quien los dio a la luz, o los actualizó, porque vemos que ya con Paracelso todo esto era una realidad. En Al-Ándalus ya había glóbulos. Así es. Ya había esta transferencia del espíritu de las sustancias a otras formas. Así es. Que al final es lo que ocurre con las flores y con la homeopatía, con estas diluciones de las potencias, ¿no? Así es. Pero no prosperó, pues todo el intento de evolucionar la medicina de la época quedó en una escisión de la propuesta de la ciencia que quería transformar. De cualquier modo, es evidente que los contenidos corpusculares de los textos bachianos están cargados de sabiduría hermética. En esta parte del trabajo, Bach liga su legado a los arcanos septenarios y va dejando encriptado a través de los escritos todo lo que todavía no puede decir abiertamente para no matar definitivamente la posibilidad de devolver a la ciencia su conciencia perdida tiempo atrás. ¿Qué tal? Y es justamente lo que dices. Así es. Que de Bach realmente conocemos los 38 remedios, pero ¿y todo lo demás? Nadie nos los explicó. No. Bueno, se habló de materia médica, Mimulus para el miedo, Gentian para la depresión, pero bueno, porque es un modelo médico, más bien sintomático. Sí. Pero Bach lo que traslada es una vía iniciática que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Wow. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Yo regreso con Luis Jiménez con un poquito más de terapia floral evolutiva, la vía iniciática del mismo Edward Bach, después de esta pequeña pausa.
Describir el hilo de Ariadna o poner los eslabones a una catena áurea a lo largo de toda la historia de la alquimia no es el propósito del presente trabajo. Las librerías y las bibliotecas tienen a disposición del lector una serie de publicaciones al respecto que desde distintos puntos de vista ordenan, comentan fechas, datos, personas, acontecimientos en mayor o menor profundidad y extensión, relatándonos el desarrollo de la química y las ciencias en general. Sin embargo, al confeccionar su historia, y por muy académico o científico que sea el estudio que escogemos, no podemos olvidar algunos aspectos. La alquimia como ciencia ha gustado siempre de ocultarse, lo que dificulta en gran medida seguir su pista, y que a lo largo y ancho de la historia se han producido la forma sistemática, continuas destrucciones del material escrito, en ocasiones provocadas, en otras fortuitas, lo que lo hace doblemente compilada en su labor investigadora. Aquí está otro fragmentito, al capítulo 2, un poco de historia de la tradición, y también dice Ali ibn Adnan al-Jawiri lo siguiente, y así abre este capítulo. La cultura mundana sigue el simple acopio de datos. La religiosa sigue determinadas reglas. La superior se basa en el autodesarrollo. ¡Qué bonito! Bueno, te diría que tú eres de casa en términos de la misión de Planeta 2013, justamente. Sí. Nuestro nombre ya es un acróstico. Todas las personas se van porque tenemos el nombre del año. Ajá. Pero no porque tenemos 3 años llamándonos así. Y es más bien es un factor matemático, que son los biorritmos naturales que están sustentados en los biorritmos del cosmos. Si tú multiplicas 20 por 13, el nombre de la estación te da 260, que es el pulso de los Bactunes mayas. Wow. Son 144,000 días, lo que te hacen 400 años. Y todo nace de las ruedas de 260 que corren una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y que se encuentran unas a otras entre Sol, Venus, Tierra, Marte y Júpiter cada 52 años. Se reciclan en una matemática maravillosa. Y lo mismo que era en Andalucía, sí, es lo mismo que era en Mesoamérica con la geometría luminosa de los famosos toltecas en el año 1000. Fíjate qué curioso, sí. El año 1000 para Tula, Xicocotitla, están haciendo exactamente el mismo trabajo en Europa. Sí, pero se lo regalan a las generaciones futuras. Y hoy parte de 2013 las organizaciones civiles en las cuales participamos, que tienen que ver con la tradición hermética pero mesoamericana,
Entonces estamos haciendo la revisión de qué pasó hace 1000 años. ¿Y qué crees? Estamos encontrando cosas extraordinarias, como por ejemplo arqueoastronomía, cómo los edificios han sido levantados con propuestas que tienen el mismo sentido que la Edad Media, las pirámides de Egipto o los templos sumerios. ¿Creíble? Bueno, porque hay un conocimiento profundo De por medio. Y una necesidad, ¿no?, creativa de reproducirlo constantemente para favorecer la conciencia de aquellos que, aunque no puedan entender lo que están viendo, se sobrecogen. Porque Se siente. sí, es como Hay una resonancia, claro, cuando entras a estas arquitecturas. porque es una réplica de uno mismo, ¿no? Como decía, a imagen y semejanza, ¿no? Como esa Arriba es está abajo de este principio Entonces, hermético. cuando esa proporción áurea ¿Sabes qué? Te vamos a invitar más veces. Sí, con mucho gusto. Tenemos esta maravillosa herramienta que es el Skype, y a veces usamos bien. conversaciones con, bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Sí, por supuesto. Una propuesta, piénsalo, Sí. no te estoy comprometiendo al aire, por eso no te lo he dicho en pasillos. ¿Qué tal si hacemos estas jornadas alquímico-herméticas en México y las coordinamos mutuamente? En el 2014, por ejemplo. ¿Por qué no? Claro que sí. Venga. Venga. Bueno, ya dijo Vamos que sí, a ver. Es decir, y conste, no era para contestarse luego, luego. Sí, Pero pero yo estoy aquí para difundir el conocimiento. Finalmente. O sea, todo lo demás... Mira, yo esta tarde no tenía previsto nada, porque Ok. mañana salimos para Guadalajara. Te para ha traído hacer la lluvia. la lluvia. Y ayer, finalizando un curso en Lerma, Sí. me propusieron la posibilidad de venir aquí Sí. y a otra emisora que vamos a ir luego, ¿no? Despuésito de esta. ¿Cómo no? Otra tan importante como esta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿Por qué no? estoy para esto. Venga, ¿Eh? pues ya está. La otra es que nos comentes cómo contactar para los cursos que se van a llevar a cabo en México. Mira, en México está Diana Torija, Sí. que es nuestra coordinadora, que Sí. además es profesora de la escuela y es Sí. quien ha hecho este fantástico trabajo de compilación y maquetación de esta obra. No, está maravilloso. Sí, está maravilloso. Sí. Ella afortunadamente dejó el trabajo que estaba haciendo para dedicarse en cuerpo y alma a la difusión de Al nuestra otro escuela, trabajo. al otro trabajo, que también es un trabajo y que se necesita de técnica y de conocimiento, ¿no? Maravilloso trabajo. Felicidades. aplicado al desarrollo. Aquí anda al ladito, otro Aquí día está, la... aquí está. Sí, la traemos y al ella aire. también tiene mucho que contar, ¿no? Bueno, entonces es Diana. ¿Cuándo es esto? Es en Guadalajara, empieza el jueves. Ya este jueves. Este jueves, sí. Entonces Sí. esto hay que enviarlo tan pronto termine esto arriba. Empieza Ok. el jueves a la mañana Sí. y estamos hasta el domingo, es con internación, Sí. y volvemos en diciembre. Es un mini convento. Es un mini convento, además con muchos Así trabajos. tiene que ser. Así tiene que ser. Con muchos trabajos internos. Es un viaje. Nosotros invitamos, decimos que Zambuirse en el arquetipo. Efectivamente. Nosotros decimos que el trabajo con la Escuela Andalusí no es un trabajo teórico, es un trabajo vivencial, Pues sí. que lleva implícito una experiencia interior y que cambia la conciencia del individuo, porque volvemos a lo que es la transmisión del conocimiento, no a la formación académica. Pues ya está. Ahí están los datos. Vamos a continuar con las emisiones en vivo de Planeta 2013. Para variar, cuando uno le gusta, las cosas se van, pero como agüita, como el día de hoy. Entonces ahí están las fechas, jueves a domingo en Guadalajara, para que los amigos que van a pegar oreja pues se pongan la pila. Y la forma de contacto, un correo electrónico. Sí, dctorija@hotmail.com. DC Torija, lo estamos poniendo ahí en pantalla para que no se vaya de este agasajo de trabajar con Luis Jiménez, la vía iniciática de Eduard Bach, a través de este taller de terapia floral evolutiva. Desde luego que nos gustaría en Holística México, que es otra organización que fundamos con este propósito, pues lo reprogramemos más adelante, aquí en la Ciudad de México. Pues, como decimos en náhuatl, Senca Tlazocamati Huelmiac, muchas gracias por esta palabrita. Un placer. Luis, Muchas vamos a gracias. quedarnos con un video. ¿De qué Ajá. se trata? Pues es la presentación de nuestra formación, de nuestra línea académica como Escuela Andalusí. Muy bien, pues te agradezco y
puertas abiertas a ver en qué otro momento en 2013 seguimos con estos diálogos herméticos. Yo con mucho gusto, cuando quieras. Y gracias a que tenemos el Skype, pues puede ser incluso desde España, desde donde tú andas. Ahora viene Álvaro Remiro, nuestro alquimista, dentro de muy poquito, que también miembro de la escuela. O sea, ojalá acepte estar por acá. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, hasta luego, amigos, y quédese aquí en Planeta 2013 y seguimos. Esto es Conciencia Planetaria. Muchas gracias. Hace 75 años que murió Edward Bach y desde entonces las flores de Bach se han popularizado. Es decir, todo el mundo conoce los remedios florales. Sin embargo, la terapia floral no son los remedios. La mayoría de la gente conoce los remedios, conoce los nombres de los remedios, aplica los remedios en función del síntoma y eso no tiene mucho que ver con el planteamiento que hace Edward Bach. Porque lo que Edward Bach dice es que la terapia floral es sobre todo para erradicar la ignorancia, o lo que es lo mismo, para desarrollar la conciencia. ¿Sí? La terapia floral evolutiva nace como consecuencia para nosotros de la sensación de que está habiendo un desvío de la verdadera dimensión de la obra de Edward Bach. Porque Bach lo que plantea, como decimos, es el desarrollo de la conciencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la persona tiene que saber quién es y para eso tiene que haber un modelo práctico que ayude al paciente a conocerse a sí mismo. Si nosotros cuando viene alguien a la consulta le damos remedios para paliar los síntomas, ya sea el miedo, la depresión o cualquier otro síntoma anímico o fisiológico, estamos comportándonos como cualquier médico, como cualquier marco sanitario. Nuestro trabajo debería de estar enfocado en el verdadero sentido de la vida. Es decir, ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué hace esa persona aquí? ¿Cuál es su lección de vida? ¿Cuál es su trabajo a desarrollar? ¿Y dónde está la limitación que le hace enfermar? Y eso solo se le puede transmitir si se conoce profundamente su tipología de personalidad, su función existencial y se le ayuda a través de una interacción terapéutica, desde el arte terapéutico, a que esa persona se conozca a sí mismo y a partir de ahí viva en armonía con su propia alma. Este es un matiz diferenciador, porque la mayoría de los casos la terapia floral se está utilizando pues como una suma de remedios que se aplican en función de una ciencia que no es la propia de la terapia floral. Por eso podemos decir que se hace medicina floral, se hace psicología floral, psiquiatría floral o naturopatía floral o incluso kinesiología floral. Pero la verdadera gran obra, que es la que transmite Bach desde el punto de vista químico, que es el verdadero paradigma que Bach plantea y que lo saca de la tradición tanto gnóstica como cabalista como alquímica, es algo que se ha diluido, que no se ha continuado y la Escuela Andalusí lo rescata a través de la terapia floral evolutiva. La formación en terapia floral evolutiva que plantea la Escuela Andalusí es un curso de 2 años. Que es eminentemente práctico, es decir, hemos roto todo el concepto teórico de aplicación de la memoria y lo que planteamos es un viaje iniciático, es decir, la persona inicia ese curso y a partir de ahí va a explorar su mundo interior, su psique, a través de los modelos que Bach desarrolla desde el punto de vista simbólico. Los remedios florales se convierten en arquetipos, se convierten en fuerza, se convierten en elementos alquímicos y el estudiante, el alumno o la alumna, los va a explorar a través de un trabajo que está totalmente tutorado y que se realizará entre los espacios de un curso con respecto a otro. ¿Qué va a hacer la persona? Va a saber más de sí mismo y por lo tanto va a conocer más al ser humano y por lo tanto va a saber qué le ocurre al ser humano cuando viene a la consulta. Porque Edward Bach dice que el verdadero médico, refiriéndose al terapeuta, será aquel que conozca profundamente a la humanidad y que arda en deseo de ayudar para favorecer la eliminación de la ignorancia y desarrollar la conciencia en el planeta. Claro, eso es un marco completamente distinto al planteamiento de conocer los remedios florales de una forma memorística y aplicarlo en función del síntoma. Por eso el alumno va a trabajar en equipo, va a mantener un vínculo con sus compañeros y sus compañeras porque se va a establecer una vía de relación donde se van a conocer a través de conocer al resto del grupo de una forma didáctica, con una serie de ejercicios que no van a tener que hacer nada diferente a lo que hacen cada día, pero lo van a hacer con conciencia para saber de ellos. Y el segundo año,
ya será la aplicación práctica a través de un modelo terapéutico que denominamos el arte terapéutico, donde diferenciando claramente los temperamentos de las personas que vienen a las consultas, si son extrovertidos o introvertidos, si son más de fuego, más de tierra, más de agua o más de aire, van a poder establecer un protocolo de actuación clínico con un objetivo terapéutico para el desarrollo del alma de ese ser, no para la eliminación de síntomas. Y eso es, digamos, algo novedoso, entendemos que evolutivo en el sentido de un movimiento hacia el desarrollo que la terapia floral está haciendo a través de la Escuela Andalusí. Los remedios florales se han utilizado desde un punto de vista médico y me explico en el término, bueno, podría decir más correctamente alopático. Es decir, si hay un síntoma, yo erradico el síntoma con una acción terapéutica directa. Y no se trata de erradicar los síntomas, sino de hacer conciencia a través del síntoma. Es decir, el síntoma es un núcleo de información del inconsciente que está manifestando una necesidad del alma. Si nosotros erradicamos el síntoma, lo que hacemos es que la persona pierde la oportunidad de saber cuál es el sentido del síntoma. Por ejemplo, Eduardo Greco, que es un gran amigo, maestro y colaborador con la Escuela Andalusí, dice que el síntoma es un monumento conmemorativo de un afecto sofocado, ¿no? Esto es muy grande, ¿no? Entonces, es decir, el síntoma es el recuerdo del afecto que no se vivió. Por lo que la persona tiene que hacer conciencia de eso que está ahí atorado, y esa conciencia lo tiene que hacer a través de un trabajo clínico. Y ese trabajo clínico se realiza a través de la conciencia de la limitación que está viviendo y del desarrollo del alma de ese ser en función de lo que denominamos arte terapéutico. Pero no se trata de eliminar el síntoma, sino de que la persona haga luz ese síntoma a través de su conciencia y sepa por qué ese síntoma está donde está, qué le quiere decir, y cuando lo integre desaparecerá, no por haber tomado flores, sino por haber arrojado luz a su conciencia y haberse dado cuenta del motivo por qué eso estaba vigente. Claro, esto es muy diferente. ¿Qué logramos a través de una actuación de esta naturaleza? Pues que la persona recupera la paz, la persona vuelve a ser una persona alegre, y la persona vuelve a sentir la vocatio, es decir, la vocación, su sentir profundo y el hecho de estar a gusto en el mundo. Hay muchas personas que no tienen síntomas, pero no están a gusto. Estar a gusto, ser feliz, en definitiva, es la consecuencia de expresar lo que uno es. Y eso solo se logra si se ayuda a la persona a conocerse a sí mismo. Y esa es la gran diferencia con otros modelos de terapia floral donde el autoconocimiento no está presente porque se actúa exclusivamente eliminando los síntomas como cualquier otro modelo alopático de cualquier naturaleza. Hay mucha gente que trabaja con remedios florales o con remedios naturales, pero eso no quiere decir que haga terapia natural. Hace o medicina natural o hace medicina floral, pero no está haciendo terapia natural. La terapia natural está vinculada a un paradigma donde el ser humano se percibe desde un punto de vista holístico y lo que la persona vive es lo que la persona es. Y los límites que la persona siente son la consecuencia de no vivir de acuerdo a su esencia. Y eso hay que hacer un trabajo profundo para que la persona tome conciencia y despierte a sí mismo y se reconozca. El curso lo estamos planteando en